Bien, los invito a comenzar entonces. Vamos a trabajar en el Código Civil y Comercial a partir del artículo 1882, que regula los derechos reales. Bien, derecho real es el derecho que se ejerce en relación a una cosa o respecto de una cosa, es la facultad, la prerrogativa que tiene una persona, que tiene un sujeto, en relación a una cosa o respecto de una cosa de manera directa. Es decir, no es una prerrogativa de poder exigir de otra persona una conducta, una acción, sino es una prerrogativa que se ejerce directamente en relación con una cosa. El libro cuarto del Código Civil y Comercial regula los derechos reales con gran detenimiento, podríamos decir. Es todo un libro dedicado a los derechos reales, con gran particularidad y una gran cantidad de artículos para la regulación de los derechos reales. No los vamos a detener en cada uno de ellos. Vamos a tratar de ver los aspectos principales de cada uno, de los derechos reales en general y de cada uno en particular, sin detenernos en los detalles de la regulación de cada particularidad de los derechos reales, pero sí vamos a dar una noción general de ellos. Vamos a seguir el método que utiliza el Código Civil y Comercial, que es regular los derechos reales en general, dar pautas para todos los derechos reales. Luego, el Código Civil y Comercial regula las relaciones de poder, es decir, esas prerrogativas o facultades que tiene el sujeto que detenta la cosa, que tiene consigo la cosa, que está apoderado de la cosa, sin que, digamos, pudiendo o no tener un derecho real. Y luego la regulación de cada uno de los derechos reales en particular, siguiendo el mismo orden que establece el propio Código Civil y Comercial. El Código Civil regula o define lo que es derecho real en el artículo 1882, ya fijando algunas características del mismo, y dice: el derecho real es el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto en forma autónoma y que atribuye al titular las facultades de persecución y de preferencia. Entonces, no solamente nos está dando el concepto, sino ya nos está indicando las características principales de los derechos reales en general, de todos los derechos reales, que es una facultad de estructura legal. Vamos a explicar esto, qué significa que sea de estructura legal, y que le da al titular la prerrogativa de persecución y de preferencia, ¿no? Vamos a ver algunas características que encontramos allí de los derechos reales. ¿Dónde ubicamos a los derechos reales dentro de la clasificación de los derechos en sentido subjetivo, ¿no? Cuando hablamos de los derechos, hablamos que los derechos se pueden clasificar en derechos en sentido objetivo, que referimos a la regulación normativa, legislativa, legal, de un derecho en un país, en una sociedad y en un momento dado. Por ejemplo, el Código Civil es el derecho objetivo en la República Argentina actualmente, y el derecho subjetivo, en cambio, es la prerrogativa, la facultad de poder exigir algo. En ese sentido, como facultad, como prerrogativa de la persona, los derechos se pueden clasificar en derechos extrapatrimoniales, aquellos que no tienen contenido pecuniario, aquellos que su objeto no se mide en dinero, y allí encontramos a los derechos personalísimos y a los derechos de familia. Derechos personalísimos son los derechos que tiene toda persona por el solo hecho de ser persona, por el solo hecho de ser titular de un derecho, derecho a la vida, derecho a la integridad física, derecho a la intimidad, a la privacidad, derecho a una vivienda digna, derecho al consumo, derecho a un ambiente sustentable. Y por otro lado, los derechos de familia, es decir, las facultades que surgen de las relaciones familiares, las relaciones entre cónyuges, las relaciones entre progenitores y los hijos, y las restantes relaciones de familia ya no tan cercanas.
En otra categoría encontramos los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales son aquellos cuyo objeto es apreciable en dinero. Lo podemos calcular en dinero, lo podemos estimar, lo podemos valorizar. Allí tenemos los derechos personales, que son las obligaciones, cuya fuente más importante son los contratos. Los contratos son una de las fuentes de las obligaciones, pero claramente es la fuente más importante de obligaciones. Se caracterizan los derechos personales por ser un vínculo entre dos sujetos, un acreedor y un deudor. Un sujeto que puede exigir algo de otro y el otro sujeto que está compelido, no vamos a volver a decir obligado, pero esa sería la palabra, a realizar una prestación en favor del acreedor. Los derechos intelectuales, que son los derechos que tiene el autor, los derechos económicos que tiene el autor para el aprovechamiento de una obra de la cual ha sido titular, una obra intelectual. Y por último tenemos los derechos reales, que son los que vamos a dedicarnos ahora, que son, como definimos anteriormente, esa facultad o poder jurídico que se ejerce directamente sobre su objeto, que es una cosa. La facultad que tiene una persona de ejercer alguna prerrogativa de manera directa respecto a una cosa, sin otro sujeto que tenga que realizar una prestación. Allí encontramos entonces a los derechos reales dentro de la categoría de los contratos, perdón, de los derechos patrimoniales. ¿Cuáles son los objetos de los derechos reales? Algo adelantamos cuando definimos el concepto. Dijimos que el objeto es una cosa. El objeto de los derechos reales es la cosa. ¿Qué es una cosa en el derecho argentino? ¿Cómo se define una cosa? Cosas son los objetos materiales susceptibles de ser valorados económicamente. Artículo 16 del Código Civil y Comercial. ¿No? La cosa es el objeto material, apreciable en los sentidos, susceptible de ser apreciable en dinero, susceptible de tener un valor. Ya vimos la clasificación, no vamos a repetir, pero vamos a recordar las características fundamentales. Las cosas pueden ser inmuebles o muebles. Todas las cosas o son inmuebles o son muebles. Los inmuebles pueden ser inmuebles por su naturaleza, la tierra, las cosas que están en la tierra, así, en el suelo, o inmuebles por accesión. Y la accesión puede ser natural, cuando no participa el hombre, por ejemplo, las piedras que están sobre una propiedad, un inmueble por naturaleza, una plantación natural, árboles que han crecido naturalmente, o una accesión física, una accesión donde participa el hombre, por ejemplo, una construcción sobre esa tierra, ¿no? Sobre ese suelo. Y las cosas muebles, a su vez, pueden ser cosas muebles principales y accesorias, pueden ser fungibles y no fungibles, divisibles y no divisibles, registrables y no registrables. A estas cosas, inmuebles y muebles, se les puede aplicar un derecho real. Quedan fuera de la posibilidad de ser susceptibles de un derecho real los otros objetos no materiales susceptibles de apreciación económica, que son los derechos o los bienes. Por ejemplo, el derecho que puedo tener de explotar una patente. No, la patente no es una cosa, sino es un derecho, es algo intangible, inmaterial, es una idea. O los derechos que yo pueda tener, por ejemplo, para instalar una franquicia de una marca conocida de venta de hamburguesas. No es una cosa, sino es un derecho. Esos bienes, o sea, esos objetos inmateriales, pero también susceptibles de apreciación económica, no son susceptibles de derechos reales, sino son susceptibles de derechos personales, ¿no? Los contratos. Dice el artículo 1883, en relación al objeto del derecho real, el derecho real se ejerce sobre la totalidad o sobre una parte material de la cosa que constituye su objeto. Se ejerce sobre cosa. Por el todo o por una parte indivisa. Ya vamos a ver que algunos derechos reales no se ejercen sobre la totalidad de la cosa, sino sobre una parte indivisa, ¿no? Por ejemplo, el condominio, cuando dos personas son dos o más
personas son dueñas de una misma cosa, son cotitulares de una misma cosa, son dueños de una parte indivisa, ¿no? Un 50% cada uno, un tercio cada uno, una cuarta parte cada uno. Pero la característica es que el objeto del contrato recae sobre cosas y tenemos que recordar el concepto de cosa del artículo 16, objeto material susceptible de apreciación económica. El derecho real es un derecho de estructura legal. ¿Qué quiere decir esto de la estructura del derecho real, de que es exclusivamente legal? Esto quiere decir que la conformación del derecho real, es decir, la enumeración del derecho real, la regulación de los derechos reales, sus características, sus prestaciones, sus obligaciones, solamente nacen de la ley. A diferencia de lo que ocurre con los derechos personales, por ejemplo, las obligaciones, en donde los contratos pueden perfilar, pueden caracterizar, pueden definir cuáles son los alcances del derecho personal, ¿no? Cuando hablamos de los contratos, ustedes recuerdan, lo vamos a recordar juntos, las partes en un contrato pueden establecer las características del contrato, es decir, un contrato de alquiler, las partes pueden establecer, por ejemplo, la periodicidad del pago del precio, si va a ser mensual, si va a ser semestral, si va a ser anual, pueden establecer las condiciones del pago, es decir, en moneda local, en moneda extranjera, con actualización periódica, sin actualización, con multa en caso de forma de pago, en caso de falta de pago. En el derecho real, en cambio, las partes, el titular, no hay partes, porque hay una sola persona, el titular del derecho real no puede crear un derecho real, los derechos reales están enumerados en la ley, y además tampoco puede modificar su regulación, la regulación del derecho real, qué derechos da y qué obligaciones impone, los establece la propia ley. Por ejemplo, la persona no podría elegir un derecho real de dominio diferente del que regula la ley, o un derecho real, por ejemplo, un derecho real de estos derechos reales nuevos, como por ejemplo el derecho real sobre cementerios privados, no podría elegir un derecho real que le dé características diferentes de lo que establece la propia ley. Es la ley la que fija los alcances del derecho real, no lo hace la parte, ¿no? Esto marca una clara diferencia entre los derechos reales y los derechos personales. En los derechos personales, las personas, las partes, pueden definir, pueden moldear el derecho personal a su medida, en virtud de recíprocas concesiones, ¿sí? Pueden acordar, pueden pactar el derecho personal mediante un contrato. En el derecho real esto no ocurre. El titular de un derecho real no puede cambiar las características propias del derecho real definidas en la ley. Profe, ¿Sí? ¿eso significa que los derechos reales son imperativos? Bueno, en este sentido del que estamos hablando, podríamos decir que son imperativos, ¿sí? En el sentido de que las partes no pueden cambiar las características previstas en la propia ley. Si lo explicamos en este sentido, sí, ¿no? Porque por ahí la palabra imperativo a secas podría compararse con la idea de que sea imperativo quiere decir que se le impone al sujeto, ¿no? Los derechos reales están regulados en la ley, están definidos en la ley, aunque una persona puede elegir tener un derecho real o no. Es decir, la forma de, ya lo vamos a ver, la forma principal de ser titular de un derecho real es una decisión voluntaria, ¿no? Cuando yo decido adquirir el derecho real y recibo la cosa. Si yo no quisiera recibir la cosa, nadie me puede imponer esto. Pero si entendemos la palabra imperativo con estas características, es decir, que es la ley la que define la enumeración, la creación del derecho real y su regulación, bien, entonces en ese sentido sí podríamos decir que son imperativos. Dice el artículo 1884, que aquí está transcrito en la diapositiva que comparto, estructura, la regulación de los derechos reales en cuanto a sus elementos, contenido, adquisición, constitución, modificación, transmisión, duración y extinción, es establecida solo por la ley y es nula la configuración de un derecho real no prevista en la ley
o la modificación de su estructura. Fíjense qué enumeración establece la ley respecto de todas las características que solo la propia ley va a definir del derecho real y que las partes no pueden imponer. La otra característica que habíamos dicho que habíamos establecido del derecho real es que brinda los derechos de persecución y de preferencia. Van a encontrar esto por ahí en los libros, en la doctrina, especialmente en la doctrina anterior al Código Civil y Comercial, escrito en latín. Bueno, yo no sé latín, entonces no lo voy a decir en latín, pero también se podría decir en latín y lo que lo desea. Nosotros vamos a decir, el titular del derecho real tiene, porque es característica del derecho real, los derechos de persecución y de preferencia, ¿no? Habíamos visto, cuando el Código define los derechos reales en el artículo 1882, que las características eran de que es de estructura legal y que le brinda al titular las facultades de persecución y de preferencia. Ya explicamos lo que es de estructura legal y el Código también establece qué significa esto de los derechos de persecución y de preferencia. Dice el artículo 1886, el derecho real atribuye al titular la facultad de perseguir la cosa en poder de quien se encuentra. Esto quiere decir, el derecho de preferencia, obviamente, de persecución, obviamente. Esto quiere decir que no importa quién tenga la cosa, ¿no? Quien la detente, quien esté apoderado de la cosa, el titular de un derecho real puede buscar la cosa de quien la tenga. Para el ejemplo más simple, podría ser el derecho real de prenda con registro, que es más común, que es muy conocido, el que se le aplica a los vehículos. Si existe un derecho real de prenda con registro respecto a un automotor, el vehículo lo tiene su dueño, pero el titular del derecho real de prenda es el acreedor prendario. Y para ejercer su derecho de prenda puede buscar el auto de quien lo tenga, sea que lo tenga el propio dueño o que lo tenga otra persona, por ejemplo, alguien que haya comprado el auto, y aun cuando lo haya comprado pagando el precio por el saldo del auto. El acreedor prendario, es decir, el titular del derecho de prenda, puede buscar ese auto de quien lo tenga, ¿sí? Por este derecho de persecución. Y el derecho de preferencia dice, el titular tiene el derecho de hacer valer su preferencia con respecto a otro derecho real o personal que haya obtenido oponibilidad posteriormente. Es decir, tiene el derecho de ser preferido el derecho real a otros que hayan llegado después. Ojo con esto que dice que haya obtenido oponibilidad posteriormente. Es decir, tiene que ser un derecho real o personal que haya sido válido después del derecho real, ¿no? Entonces, si yo tengo una prenda sobre un automotor, tengo preferencia sobre otros derechos, por ejemplo, uno que embarga el auto, o otra prenda en segundo grado. Pero el que tenga la prenda en segundo grado deberá respetar el derecho de preferencia de la prenda en primer grado. El que llega primero tiene preferencia. Enumeración de los derechos reales. Habíamos visto que una de las características de los derechos reales es que es de estructura legal. Esto quiere decir que su creación, sus elementos, sus características, pero fundamentalmente su enumeración, es decir, cuáles son los derechos reales, está previsto en la ley. El Código da una enumeración en el artículo 1887, aunque adelanto que que existen otros derechos reales creados en otras leyes. Es decir, el Código Civil y Comercial regula los derechos reales más importantes que están allí enumerados en ese artículo 1887, pero no están en el Código Civil y Comercial todos los derechos reales, sino que existen otros derechos reales siempre y cuando estén creados por ley, ¿no? Por ejemplo, que no están enumerados en el Código Civil y Comercial, lo que decíamos recién, la prenda con registro, es decir, la prenda que se aplica a los automotores, está regulada en una ley especial. Otros derechos reales son, por ejemplo, los warrants, es un derecho especial, un derecho real muy particular de garantía, que se usa garantía. En algunos años en la provincia de Misiones se utilizó esta garantía especial para la comercialización de la yerba mate. Hoy en día no se utiliza, pero bueno, en su momento fue un derecho real usado en la
la comercialización de yerba mate. Pero lo único que quiero destacar aquí es que el Código Civil y Comercial enumera y regula los derechos reales más importantes, pero hay otros derechos reales creados en otras leyes. Lo que no puede existir es un derecho real creado por la voluntad de la propia persona, ¿no? Esto violaría aquella característica que dijimos del derecho real, que es de estructura legal, que solamente la ley lo puede crear y regular, dar sus características. ¿Cuáles son los derechos reales? Bueno, los que están regulados en el Código Civil, recordando que hay otros en otras leyes, están enumerados en este artículo 1887 que va a decir, o que va a enumerar, y que va a regular en este orden, casi en un orden de prioridades o de importancia, el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, hasta aquí derechos reales muy conocidos, los conjuntos inmobiliarios, esto adelantamos algo, pero es lo que se conoce como, dentro de esto vamos a encontrar a los tiempos, los barrios cerrados, clubes de campo. El tiempo compartido, que es una modalidad utilizada en el turismo, ¿sí? Los cementerios privados, una creación moderna, ¿no? Porque hasta finales del siglo pasado los cementerios eran exclusivamente públicos, administrativos, eran de los municipios, y luego comenzó a nacer la comercialización de cementerios como una actividad privada lucrativa, comercial. El derecho de superficie, un derecho bastante utilizado también en la provincia de Misiones para la explotación de la actividad forestal. El derecho real de usufructo, conocido también. El derecho de uso, de habitación. El derecho de servidumbre. Y los derechos de garantía, que son la hipoteca, un derecho real de garantía muy importante y muy difundido. La anticresis, casi extinto, un derecho real que ya no se usa, que no tiene... Nadie lo utiliza, y el derecho real de prenda, la prenda comercial, la prenda común, ya vamos a ver, la prenda puede ser con registro o sin registro, la prenda con registro está regulada en una ley especial, la prenda común o sin registro, que es menos habitual, está regulada en el Código Civil y Comercial. Algunas clasificaciones de los derechos reales. La clasificación más importante son clasificaciones que no tienen una importancia en los efectos, porque es una clasificación académica, digamos, no modifica las consecuencias de los derechos reales. Distingue entre derechos reales sobre cosa propia, que va a ser desde el condominio hasta el derecho real de superficie inclusive, es decir, son derechos reales sobre cosa propia, el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado y el derecho de superficie, el derecho real de superficie. Todos estos son derechos sobre cosas propias. Son, en cambio, derechos sobre cosa ajena, el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre, o las servidumbres, hay varias especies. Y por último tenemos los derechos reales de garantía, en donde vamos a encontrar la hipoteca, la anticresis y la prenda. Otras clasificaciones de derechos reales que están también enumeradas en el Código Civil y Comercial, pero no nos vamos a detener demasiado porque, insisto, no modifican los efectos de los derechos reales sobre los que se afecta, sobre los que impacta, es las que distinguen entre derechos reales principales y accesorios. Son fundamentalmente accesorios los derechos de garantía, porque dependen, están supeditados a un crédito. Solo para dar un ejemplo, si yo tengo un derecho real de garantía, pero el deudor de esa garantía extingue la obligación, paga la obligación, o la obligación se extingue por otro motivo, también se extingue el derecho real, ¿no? Por eso es accesorio. Depende su existencia de otra cosa o de otro elemento, en este caso de un crédito. Se extingue el crédito o la obligación, se extingue el derecho real. Otra clasificación es la que distingue entre derechos reales sobre cosas registrables y sobre cosas no registrables. Bueno, también, insisto, no es una clasificación, es una clasificación
doctrinaria, académica, sin impacto sobre los efectos, pero va a distinguir derechos reales sobre cosas registrables, por ejemplo, inmuebles, ¿no? O automotores, naves, aeronaves, buques, estas son cosas registrables, y derechos reales sobre cosas no registrables, ¿no? Cosas muebles no registrables. Bien. Vamos a ver que hay algunas particularidades sobre, por ejemplo, la adquisición del dominio sobre las cosas registrables automotores, pero esto se aplica solo a los automotores. Por ejemplo, no es lo mismo las reglas de adquisición del dominio de los inmuebles que de los automotores. Entonces vemos que la clasificación de cosas, de derechos reales sobre cosas registrables, no tienen reglas propias de esa categoría, ¿no? Porque dentro de esa categoría encontramos los inmuebles y los automotores y cada uno tiene reglas diferentes. Entonces, dejamos la clasificación insistiendo en que esto es puramente académico, doctrinario, sin impacto sobre la regulación de cada uno de los efectos de los derechos reales en particular. Vamos ahora sí a la regulación de todos los derechos reales. Estamos hablando de reglas sobre los derechos reales que se aplican a todos los derechos reales, no exclusivamente a algunos. Esto tiene que ver con el método que ha elegido el Código Civil y Comercial, un método adecuado, muy apreciado por la doctrina, que es dar reglas o establecer normas aplicables a todos los derechos reales y luego particularizar o dar reglas específicas de aquellas especificidades que tiene cada uno de estos derechos reales que regula el Código Civil y Comercial. Entre las reglas generales encontramos, bueno, la más importante, que es cómo se adquieren los derechos reales, cómo una persona puede ser titular de un derecho real. Bien, el Código Civil va a distinguir las formas de adquisición de los derechos reales en las adquisiciones originarias y las adquisiciones derivadas. Adquisición originaria es cuando un titular de un derecho real no reconoce el derecho real anterior. O sea, su derecho real no tiene vínculo, no tiene relación con el titular de un derecho real de la cosa anterior. Por ejemplo, si yo construyo algo, si yo fabrico algo, ¿no? Por ejemplo, tomo un lienzo y creo una obra de arte, en mi caso seguramente no va a ser el ejemplo, pero digamos, supongamos un artista pinta una obra de arte, construye una obra de arte que es una adquisición originaria, porque no existía un dueño de esa cosa antes que sí mismo. No existía otra persona que fuera titular del derecho real antes que él. Es una adquisición originaria. En cambio, quien adquiere una cosa porque la compra es una adquisición derivada. ¿Por qué? Porque vincula el dueño anterior con el dueño posterior. La adquisición derivada puede ser por herencia, por causa de muerte del titular anterior. Esto no genera dificultad, porque ustedes se deben imaginar a qué nos estamos refiriendo. Es decir, cuando una persona fallece, hay una regla del derecho civil que es que, como ese patrimonio no puede quedar sin propietario, por imperio de la ley, se transfiere a sus herederos. Que habrá que determinar quiénes son los herederos en un proceso sucesorio, que puede hacerse o no, que puede hacerse inmediatamente a la muerte o puede hacerse mucho tiempo después, pero establece la ley que ese patrimonio que era de la persona que falleció, como la persona que falleció dejó de ser titular de ese patrimonio, pasa a sus herederos, ¿no? Entonces, también es una adquisición derivada porque las personas que reciben esa herencia, los herederos, reconocen o tienen un vínculo entre su dominio actual con el dominio de la persona anterior, que es la fallecida. Y por último tenemos la adquisición por actos entre vivos, que es una adquisición derivada, es la forma de adquisición de derechos reales más importante, es la adquisición derivada por acto entre vivos, es decir, entre el titular del derecho real actual y el que adquiere el derecho real posteriormente, ¿no? El que compra algo y se hace dueño de la cosa cuando el vendedor se la entrega, sería el ejemplo. Si yo compro algo, si yo recibo algo gratuitamente como un regalo, ¿no?
es una adquisición derivada por acto entre vivos. La adquisición derivada por acto entre vivos requiere de dos elementos, el título y el modo. Para hacer nacer el derecho real, para que exista el derecho real, se requiere de estas dos características, título y modo. El titular del derecho real, para poder consolidar consigo el derecho real, tiene que unir título y modo. Dice el artículo 1882, la adquisición derivada por acto entre vivo de un derecho real requiere la concurrencia de título y modo suficiente. Se entiende por título suficiente el acto jurídico con la forma establecida por la ley que tiene por la finalidad transmitir o constituir un derecho real. Título es el acto jurídico, es el contrato con todas las formas previstas en la ley para poder ser titular de un derecho real. Por ejemplo, una compraventa. Título es la compra o la donación. El contrato de compraventa, cuando yo voy a la librería y compro un libro, cuando yo voy a la fábrica de máquinas industriales o al concesionario de máquinas industriales y compro la máquina industrial para mi fábrica, o la escritura pública cuando compro un inmueble, ese es el contrato, ese acto jurídico, es el título del derecho real, pero con eso no alcanza. ¿Sí? Si yo voy, compro el libro en la librería, pero el librero me lo entrega en 30 días, yo tengo título porque lo compré, inclusive lo puedo haber pagado, pero no soy dueño porque me falta el otro elemento que es el modo. Título y modo. El título es el contrato. El modo es la tradición. Dice, sigo con el Código Civil y Comercial. La tradición posesoria es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales que se ejercen por la posesión. Entonces, el título es el contrato, el modo es la tradición. Salteo un pedacito que tiene el Código Civil y Comercial que no me interesa. La inscripción registral, recuerdan que habíamos visto que había derechos reales sobre cosas registrables. La inscripción registral es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales sobre cosas registrables en los casos legalmente previstos cuando el tipo del derecho así lo requiera. Es decir, la inscripción registral no siempre es el modo de adquirir el derecho real, sino solo cuando la ley lo establece. Adelanto que la inscripción registral exclusivamente es el modo de adquirir derechos sobre automotores, no sobre inmuebles u otras cosas registrables. Entonces, para adquirir un inmueble, que es una cosa registrable, la forma de adquisición del inmueble es título, contrato, y modo, tradición. Título, que es el contrato, y el modo, que es la tradición. En cambio, para los automotores, que están regidos por una ley especial, se requiere título, que es el contrato, y modo, que es la inscripción registral. Solo para los automotores hace falta la inscripción registral. Para las demás cosas no registrables, o por ejemplo, los inmuebles que son registrables, se requiere la tradición de la cosa, que es la entrega de la cosa. Entonces, volviendo al supuesto general, que es título y modo, para ser titular de un derecho real, se requiere el contrato y la entrega de la cosa. Si yo compro una cosa, pero el vendedor de la cosa no me la da, no soy dueño de la cosa, sino hasta que me la entregó. Salvo para los automotores, en donde si yo compro una cosa, voy a ser dueño de esa cosa que compré solo cuando la inscriba en el registro. Por último, esto de título y modo se aplica a los derechos reales que se ejercen por la posesión. Hay algunos derechos reales que no se ejercen por la posesión, por ejemplo, la hipoteca. En la hipoteca, la cosa sigue estando bajo la posesión del deudor, del dueño de la cosa, no del titular del derecho real. Esto se aplica a la adquisición derivada por actos entre vivos. Brevemente vamos a decir algo sobre la adquisición originaria. La adquisición originaria es cuando una persona adquiere una cosa sin reconocer en el titular anterior un vínculo con ese derecho. La forma clásica de adquisición originaria es la prescripción adquisitiva o usucapión.
Una persona que adquiere la cosa por el transcurso del tiempo, no porque se la compre al dueño anterior o porque se la dé el dueño anterior o porque la herede del dueño anterior. Hay otras formas de adquisición originaria, yo les conté el caso del pintor, pero la forma típica de adquisición originaria es la prescripción adquisitiva o usucapión. Dice el artículo 1897, la prescripción para adquirir es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella mediante la posesión durante el tiempo fijado en la ley. Cuando una persona se hace dueño de la cosa solamente por haber tenido la posesión de la cosa durante el tiempo que fija la ley, que ordinariamente es un tiempo muy extenso. Hay dos plazos de posesión, la posesión o prescripción adquisitiva corta o breve, que está regulada en el artículo 1898, la prescripción adquisitiva de derechos reales con justo título y con buena fe se produce sobre los inmuebles por la posesión durante 10 años. Si la cosa es mueble, hurtada o perdida, el plazo es de 2 años. Si la cosa es registrable, el plazo de posesión se computa a partir de la registración del justo título. Es decir, la prescripción corta requiere dos requisitos. Justo título, es decir, tener un título suficiente para ser dueño, y buena fe. Es decir, en el caso de los inmuebles se requiere tener la escritura pública y buena fe. En el caso de los muebles, si no son registrables, se requiere el contrato y buena fe y 2 años. Y si la cosa es registrable, también se requiere contrato, la inscripción registral y los 2 años. Este requisito de que se requiera el título apropiado o la escritura pública hace que sea una prescripción excepcional, ¿no? Generalmente el que ya tiene el título no requiere la prescripción porque ya compró la cosa, ya tiene el título para ser el dueño y tiene la posesión. Solamente se aplica a los supuestos excepcionales en donde el título sufre algún percance que provoca su nulidad. Entonces yo tengo título, pero el título es nulo, se me cae. Si yo tengo el título, aunque sea nulo y tengo 10 años, ahí puedo tener la prescripción corta del Código Civil y Comercial. La prescripción ordinaria, la prescripción regular, la más común, es la prescripción larga, que no requiere ni justo título ni buena fe. Es de la persona que posee, ocupa, sabiendo que no es titular del inmueble, pero ocupando el inmueble como si fuera el dueño durante un plazo de 20 años, un plazo bastante extenso. Está regulada en el artículo 1899 y dice, si no existe justo título o buena fe, el plazo es de 20 años, no puede invocarse contra el adquirente la falta o nulidad del título de suscripción ni la mala fe de su posesión. También adquiere el derecho real el que posee durante 10 años una cosa mueble, registrable, no hurtada ni perdida, que no inscribe a su nombre, pero la recibe el titular registral o de un cesionario sucesivo, siempre que los elementos identificatorios que se prevén en el respectivo régimen sean coincidentes. Es decir, para inmuebles se requiere 20 años y para muebles registrables se requiere solamente de 10 años, pero tiene que haberla adquirido del titular registral, o sea, del que tenía el derecho real de dominio anterior. Esta prescripción no requiere ni justo título ni buena fe. Es decir, la persona que sabe que no es propietaria, pero que se comporta respecto a la cosa como si fuera la propietaria. La última forma de adquisición es la adquisición derivada por herencia. Esta forma de adquisición del dominio no la vamos a estudiar en los derechos reales, sino que la vamos a ver en la parte de herencias o en el libro de sucesiones. La forma en que se adquieren los bienes por herencia se estudia en la parte de sucesiones. ¿Sí? El segundo punto del que íbamos a hablar es el de relaciones de poder. Acá hablamos de posesión y tenencia. Son relaciones de poder los vínculos que existen entre la persona que detenta la cosa, que tiene la cosa para sí, que está en poder de la cosa, por eso se llaman relaciones de poder, que está apoderado de la cosa, y la cosa en sí.
Hay dos formas de relaciones de poder, hay dos maneras en que un sujeto pueda detentar la cosa, como posesión o como tenencia. Dice el artículo 1908, las relaciones de poder del sujeto con una cosa son posesión y tenencia. 1909, hay posesión cuando una persona, por sí o por otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como titular de un derecho real, sea titular del derecho real o no. Es decir, hay posesión cuando el sujeto detenta la cosa como si fuera el dueño, sea que es el dueño efectivamente o que no lo sea, pero aparece, se muestra, es ostensible como si fuera el dueño, aparece como dueño, ¿no? Paga los impuestos, vive allí, cuida, expulsa a otros que quieran entrar, ¿sí? Se comporta como si fuera el dueño de la cosa, sea que es el dueño efectivamente de la cosa o no. Y la tenencia, hay tenencia cuando una persona, por sí o por otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa y se comporta como representante del dueño, alguien que está ocupando el lugar allí porque el dueño lo ha permitido y reconoce que otro es el dueño. Por ejemplo, un inquilino que, por supuesto, paga el alquiler, está reconociendo que otro es el dueño. O el que está prestado, el que tiene prestado una cosa, ¿no? Reconoce en otro el dueño. Las formas de adquisición de las relaciones de poder son también, al igual que en el derecho real, se adquieren por tradición, por sucesión o por adquisición originaria, ¿no? Es decir, las mismas tres formas de adquisición que habíamos visto para la adquisición de los derechos reales. ¿Cómo se ejercen los actos posesorios? Bueno, el Código Civil y Comercial establece una enumeración de cuáles son los actos posesorios. No anoté aquí el número de artículo, pero lo vamos a buscar rápidamente. Está en el artículo 1928, cuáles son los actos posesorios. Y dice, constituyen actos posesorios sobre la cosa su cultura, es decir, su aprovechamiento, su cuidado, la percepción de frutos, el amojonamiento, la impresión de signos materiales, las mejoras, la exclusión de terceros y en general su apoderamiento por cualquier modo que se obtenga. La conservación de la relación de poder es hasta su extinción, es decir, no se pierde la relación de poder por más de que la persona deje la cosa algún momento. Supongamos, estoy apoderado de una cosa, por ejemplo un inmueble, pero me voy de vacaciones y vuelvo luego, por más que me haya ido, no pierdo la relación de poder, sino que se conserva, y se pierde, sí, cuando se extingue la relación de poder de manera definitiva sobre la cosa, por ejemplo, porque otro me excluye otro que se apodera de la cosa, o porque la cosa se extingue. Brevemente, ¿cuáles son los efectos, que es lo interesante, de las relaciones de poder? Los efectos de la relación de poder se aplican a los frutos, ¿no? Acuérdense que aquí, en la relación de poder, no hay un derecho real. O puede haberlo, pero no estamos regulando el derecho real. Estamos regulando exclusivamente los efectos en que el que tiene la cosa, el que detenta la cosa, el que está apoderado de la cosa y la cosa misma. En el caso de la posesión, el poseedor de buena fe, o sea, el poseedor que cree que es dueño, aunque no lo sea, pero él cree que es dueño, se hace propietario de los frutos, se apodera, digamos, no se apodera, se hace dueño de los frutos que pueda recoger de la cosa. ¿Mm? Dice el artículo 1935, adquisición de frutos o productos, según la buena o mala fe. La buena fe del poseedor debe existir en cada hecho de percepción y la mala fe del que lo sucede en la sucesión se juzga solo por la... Y acá. Lo importante es este segundo párrafo. El poseedor de buena fe hace suyo los frutos percibidos y los naturales devengados, aún no percibidos. El de mala fe, en cambio, debe restituir los frutos percibidos y aún también debe restituir los frutos que por su culpa dejó de percibir. Es decir, el poseedor distingue si es de buena fe, puede hacerse dueño de los frutos, aunque pierda la cosa,
la cosa la tiene que devolver porque no es dueño, pero si es de mala fe, tiene que devolver la cosa, tiene que devolver los frutos que sacó y tiene que pagar por los frutos que pudo haber sacado y no sacó. Por último, con respecto a la posesión, no se hace dueño de los productos. Hay que distinguir acá frutos y productos. Frutos son las cosas accesorias que fabrica o que genera una cosa principal periódicamente y que yo la puedo extraer de la cosa principal sin perder valor de la cosa principal. Por ejemplo, la cosecha. En cambio, son productos, las cosas accesorias a una cosa principal que no se generan periódicamente y que si yo las extraigo, le quito valor a la cosa principal, ¿no? Por ejemplo, una cantera. Yo le saco piedra a la cantera va perdiendo valor. El poseedor no se hace dueño ni de buena ni de mala fe, nunca se hace dueño de los productos de la cosa. Otro de los efectos propios de la posesión es la prescripción adquisitiva. Como vimos anteriormente, para prescribir de manera adquisitiva una cosa, sea breve o larga, se requiere la posesión, no la tenencia. Por ejemplo, un inquilino que vive en un mismo inmueble durante 30 o 40 años, no por el transcurso de ese largo plazo de tiempo, se va a transformar en propietario. Nunca va a ser dueño porque tiene solo la tenencia, no tiene posesión. La prescripción adquisitiva es un efecto de la posesión. Respecto de la tenencia, está regulada, los efectos de la tenencia están en el artículo 1940 y vamos a decir brevemente que el tenedor debe conservar la cosa y debe restituir la cosa a quien tenga derecho a reclamarla, ¿no? Artículo 1940. Comenzamos ahora con los derechos reales en particular y comenzamos con el derecho más importante, es el derecho real de dominio. Es el más importante porque es el que le da la mayor cantidad de facultades o prerrogativas al titular del derecho real. Está definido en el artículo 1941 y va a definirlo en estos términos, es decir, destacando que es el derecho real más importante, más extenso, más completo. Dice el artículo 1941, el dominio perfecto es el derecho real que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente una cosa dentro de los límites de la ley. Fíjense cómo lo define el derecho real de dominio como el derecho más completo, de poder usar la cosa, tenerla, detentarla, gozar la cosa. El goce de la cosa significa sacarle frutos, sacarle productos, o sea, aprovecharla económicamente la cosa, y disponer de la cosa. Materialmente, por ejemplo, hacerle arreglos, mejoras, dividirla, o jurídicamente, venderla, hipotecarla, regalarla, prendarla. La disposición física, material o jurídica, legal. Las características del derecho real es que es un derecho real perpetuo, no dura un tiempo, sino esa perpetuidad. Se puede perder antes del fallecimiento. Por ejemplo, si yo la vendo a la cosa, después, pero no la pierdo por el solo transcurso del tiempo. Es decir, no es un derecho temporal. Inclusive puede ser que yo ni siquiera ejercite el derecho real, pero sigo siendo dueño de esa cosa hasta que otro logre ese derecho real, hasta que otro me excluya de ese derecho real. Si no, soy dueño de esa cosa a perpetuidad. No tiene plazo de caducidad el derecho real y es un derecho real exclusivo. Es decir, no es compatible dos derechos reales de dominio sobre la misma cosa. Está en el artículo 1942 y 1943 y dice, el dominio es perpetuo, no tiene límite en el tiempo y subsiste con independencia de su ejercicio. Es decir, el sujeto, aunque no ejercite el derecho de dueño, sigue siendo el dueño, hasta que otro lo prive de ese derecho de dominio. Pero no por el solo paso del tiempo, sino porque otro excluye el derecho de dominio anterior. No se extingue aunque el dueño no ejerza sus facultades o las ejerza otro, excepto que este otro adquiera el dominio por prescripción adquisitiva. Y el artículo 1943, el dominio es exclusivo y no puede tener más de un titular. Quien adquiera la cosa por un título no puede en adelante adquirirla por otro si no es por la falta al título. El derecho real de dominio es exclusivo. Vamos a ver que es una característica
del condominio, que es otro derecho real, que dos personas puedan ser propietarios, dos o más personas puedan ser titulares condóminos sobre una misma cosa en una parte proporcional cada uno, una parte alícuota cada uno. En cambio, el derecho de dominio es exclusivo. Formas de adquisición del dominio. Ya vimos que la principal forma de adquisición de dominio es la adquisición derivada por acto entre vivos, que requiere título y modo. Esta es la principal. De la mayoría de las cosas de que nosotros somos dueños, de que ustedes, nosotros somos dueños, es porque las hemos adquirido de manera derivada por acto entre vivo. Se la compramos a alguien o nos ha regalado a alguien, ¿no? Pero hay modos especiales de adquisición del dominio en los que no nos vamos a detener, porque la verdad es que son muy excepcionales, solamente vamos a enumerar, que son la apropiación, la transformación y la accesión. Pero realmente son supuestos sumamente excepcionales. ¿Qué es la apropiación? La apropiación es cuando una persona se hace titular de una cosa que ha sido abandonada por su dueño o que no tiene dueño. No se trata de cosas robadas o perdidas. Si la cosa está perdida y yo la encuentro, no me hago dueño de la cosa, pues está perdida. El dueño quiere seguir siendo dueño de la cosa, por lo tanto no puedo transformarme en dueño de la cosa, digamos, si está perdida, lo mismo si está robada. Pero si está abandonada por su dueño, una cosa que el dueño deja, vamos a decir, esto suele verse quizás en algunas sociedades, ¿no? Quizás con algún poder adquisitivo, aquellas personas, aquellas familias que dejan fuera de su casa ciertos bienes para que el que los quiera los pueda recoger, ¿no? Muebles que ya no usa, entonces los deja, los abandona, entonces el que los toma se hace dueño. Lo mismo se aplica a las cosas que no tienen dueño. Por ejemplo, los animales silvestres, de los cuales una persona se puede hacer dueño por caza o pesca. Esto es la apropiación. La transformación son las modificaciones que una persona incorpora a una cosa para crear una cosa nueva, ¿no? Por ejemplo, un escultor que talla una piedra, lo transforma en una obra de arte, se hace dueño de la cosa que talló, ¿no? El pintor que pinta el lienzo se hace dueño de la obra que creó, ¿sí? Entonces, esta es la transformación. Hay una cosa de la cual yo no soy dueño, pero la transformo y creo una cosa nueva, ¿sí? Si esa cosa originaria, por ejemplo, esa piedra, era de otra persona, el autor de la obra de arte deberá pagar el costo de la piedra, o el costo del lienzo, pero es dueño exclusivo de la obra de arte que creó. Y la accesión, que es otra forma de adquisición del dominio originaria, que es cuando yo soy dueño de un inmueble y por una cuestión natural, ese inmueble va teniendo mayor extensión. Por ejemplo, porque por fruto de inundaciones o de efectos naturales del movimiento de las aguas, se agregan a ese inmueble otras cosas, ¿no? Tierra, piedras, y entonces ese inmueble va quedando más grande. No se trata de una accesión humana, física, ¿no? Tengo un inmueble que está en la costa, le agrego yo piedras y transformo, creo un muelle y lo agrando, sino cuando naturalmente esa cosa va creciendo por el influjo del movimiento de aguas, es una incorporación natural de cosas accesorias a una cosa inmueble. Pero, como ven ustedes, es un supuesto bastante excepcional de adquisición del dominio. El dominio, habíamos visto, que está definido en el artículo 1941, es el dominio perfecto, como dice el artículo 1941, es decir, el dominio completo, el dominio más conocido, el dominio regular, que tiene estos caracteres de perpetuidad y exclusividad. Pero puede haber supuestos de dominio imperfecto. El dominio imperfecto es cuando el derecho real de dominio carece de alguno de los requisitos de perpetuidad o exclusividad. Cuando no es perpetuo o cuando no es exclusivo. El dominio imperfecto puede ser de tres formas. Cuando es revocable, el dominio imperfecto es el dominio revocable. Dice el artículo 1965, dominio irrevocable es el que está sometido a una condición o a un plazo resolutorio o extintivo, a cuyo cumplimiento el dueño debe restituirlo, la cosa, a quien se la transmitió.
Cuando dominio imperfecto es cuando existe un plazo o una condición. Cuando el dueño es dueño de un tiempo, plazo, o con una condición. Soy dueño de la cosa mientras estoy en la facultad o mientras se cumplan ciertas características o mientras no ocurra algo, que si ocurre eso tengo que devolver la cosa. Es un dominio temporal. Está sometido a un plazo, o sea, un tiempo o a una condición. Condición es un suceso futuro que puede o no ocurrir, pero que si ocurre extingue el derecho. Es un caso excepcional, dominio revocable requiere pacto expreso, es decir, yo compro la cosa con esta condición de que el dominio es revocable, yo estoy aceptando recibir el dominio de esa cosa como dominio imperfecto. Otro supuesto dominio imperfecto es el caso del dominio fiduciario, que es el que nace en virtud de un contrato de fideicomiso. Si ustedes recuerdan, el contrato de fideicomiso es un contrato en el cual el dueño de una cosa transfiere el dominio fiduciario a otra persona, que es el fiduciario, que se encarga de ser dueño de la cosa, pero es como si fuera un administrador. Es dueño de la cosa, pero no tiene las facultades de perpetuidad y digamos, de ejercer todos los derechos sobre la cosa, ¿no? Sino que se comporta como si fuera un verdadero administrador. Es dueño, pero se encarga de utilizar la cosa como si fuera administrador del dueño anterior. Es decir, no es un dueño con todas las facultades de la ley. Esto es cuando nace de un contrato de fideicomiso. Esto lo vimos en la parte de contratos, pero brevemente repasamos. El fideicomiso es cuando el fiduciante o fideicomitente transfiere el dominio fiduciario a otra persona, que es el fiduciario, para que utilice la cosa con un determinado destino, ¿no? Por ejemplo, la persona le transfiere un inmueble al fiduciario, que es una empresa constructora, para que construya un edificio, venda los departamentos y le entregue la ganancia al inversor o al fiduciante o fideicomitente, ¿no? Que es muy utilizada para la actividad inmobiliaria, para la construcción. ¿Y por qué se utiliza? Porque, bueno, porque le brinda a esa cosa, a esa inversión, a ese emprendimiento, una protección especial, una especie de paraguas que lo hace, digamos, que queda fuera de los riesgos que puedan afectar a las personas, ¿no? Si en el medio del camino de la construcción el que hizo la inversión, el fiduciante, fallece, cae en quiebra, tiene problemas de división de sociedades o problemas económicos, eso no afecta el emprendimiento. Y si en el medio del camino el fiduciario, que es la empresa constructora, también tiene dificultades económicas, tiene pelea entre los socios, tiene deudas fiscales, deudas laborales, estas deudas no afectan al fideicomiso. Es decir, el fideicomiso queda bajo una especie de paraguas protectorio que lo hace ajeno a los problemas de las personas involucradas en el negocio. En virtud de estas ventajas, el fideicomiso es una figura contractual muy utilizada. Pero ¿cómo lo estudiamos acá? El fideicomiso no es un fideicomiso completo, porque no es perpetuo, solamente puede durar hasta 30 años, y porque no le da al propietario, al dominio fiduciario, todos los derechos de usar, gozar y disponer de la cosa. El titular fiduciario solo puede usar la cosa para aquello en lo cual el fiduciante, el que se la transfirió, lo autorizó. Y por último, es un ejemplo, es un supuesto de dominio imperfecto, el dominio desmembrado. Es decir, cuando tenemos el dueño por un lado y el derecho de uso y goce por otro lado. Por ejemplo, porque hay un usufructuario. Yo soy dueño del inmueble, pero el usufructo lo tienen mis padres. Entonces, si bien soy propietario del inmueble, no tengo el derecho de uso y goce de la cosa. Tengo otras características como, por ejemplo, la perpetuidad, pero no tengo la exclusividad para el uso y goce, porque eso está en cabeza de otro titular de derecho real, en este caso, por ejemplo, el usufructo. Puede ser el usufructo, el uso, la habitación, son derechos reales donde le privan al dominio de esta exclusividad, ¿no? Hay otro que aprovecha los derechos del dueño. Yo soy dueño en los papeles, por decirlo de una manera, pero no tengo el uso y goce, ¿no? El dominio desmembrado se llama porque hay derechos, algunos derechos del dueño y otros derechos del otro titular de derecho real, por ejemplo, el usufructuario. Estos son los casos del dominio imperfecto.